Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta cátedra abierta en Seguridad Social y Salud del día de hoy. Hoy comenzamos el ciclo de pensiones. Hace un mes tuvimos la cátedra inaugural. Trabajaremos tres conferencias sobre pensiones, luego trabajaremos 3 sobre riesgos laborales y finalizando el año, para los que no vinieron, les cuento, terminaremos con el tema de salud. La mecánica de la cátedra, para los que vienen por primera vez, es que hacemos un breve resumen de la cátedra anterior, luego una introducción de esta cátedra y luego la doctora Irma hará su exposición y al finalizar ella dará un tiempo más o menos de 15 minutos, doctora, de 15 minutos para preguntas, aportes o inquietudes muy concretas. Les pido el gran favor, coloquen sus celulares en vibrador o en silencio porque esta conferencia se está grabando y para que quede lo más nítida posible para efectos de realmente subirla a Aprender en Línea. El nombre mío es Jaime Gañán, yo soy el coordinador de la Cátedra Abierta en Seguridad Social y Salud de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Como siempre agradecemos a la Facultad Nacional de Salud Pública por prestarnos el auditorio y la parte de logística y a ustedes por estar con nosotros. Entonces empezaremos con la parte de resumen de la cátedra pasada, que fue la inaugural, una conferencia que se llamó Salud Mental y Factores Psicosociales. La conferencista fue la doctora Ángela Tangarife Jaramillo y con base a su presentación hacemos este resumen que voy a leer en este momento. En una muy interesante y sensible conferencia, la doctora Ángela Tangarife analizó el tema de salud mental y factores psicosociales. Con tal fin, inició su conferencia con algunos datos de salud mental del año 2015 que indican los problemas más frecuentes de la población colombiana. Posteriormente, se refirió a la definición desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental y enfatizó en que cada persona es un ser integral en cada espacio de su vida. No es posible desarticularlo en seres diferentes en espacios diferentes. La doctora Ángela Tangarife continuó su conferencia detallando con mucho énfasis el tema del estrés, entre comillas, síndrome general de adaptación, sus posibles causas y los efectos que de tipo contractual, cognitivo, fisiológico, mental y organizacional pueden originar tal síndrome. Asimismo, la doctora Tangarife realizó un análisis de la, entre comillas, línea del tiempo legal de la evolución del tratamiento de los riesgos psicosociales en Colombia y de los principales temas normativos tratados en relación con ellos. En tal sentido, puntualizó acerca del contenido de la resolución 2646 de 2008 y de ella resaltó las fases y los parámetros de análisis que se debe seguir con relación al manejo y gestión integral de los factores psicosociales a fin de minimizar su fuente y por supuesto sus efectos. De ellos analizó las fases de identificación, la evaluación, la intervención y la de monitoreo. Finalmente, la doctora Tangarife Jaramillo se refirió a, comillas, la historia natural de la enfermedad, a la necesidad de una excelente promoción de la salud y de prevención específica de la enfermedad y detalló, comillas, los costos que de varios tipos implica su no adecuada e integral prevención. Hasta ahí el resumen. Para los que vienen por primera vez, si les llegó la invitación por algún amigo, ahora pasaremos una hojita para que, por favor, en forma muy clara, coloquen su correo electrónico para entrarlos a nuestra base directamente y para hacerles llegar, porque me parece muy interesante la presentación que hizo la doctora Ángela Tangarife pasada, entonces para hacérsela llegar. Además de que ya la doctora Irma también nos dijo que con mucho gusto nos iba a dejar la presentación, entonces en la próxima invitación yo siempre reenvío las presentaciones hechas más alguna sentencia, alguna ley o algún decreto o normativa que haya salido vigente. Muy bien, entonces paso a hacer la introducción de esta conferencia que se llama de los requerimientos, sanciones y procedimientos de la UGPP. Según la página web de la UGPP, ugpp.gov.co, la Unidad de Pensiones para Fiscales es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada en el 2010. Sus principales objetivos misionales son, según la página de ellos,
en primera instancia, el reconocimiento de los derechos pensionales causados a cargo de las administradoras de régimen de prima media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Además, y de las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Efectivamente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UPP, fue creada por el artículo 156 de la Ley 1151/2007, artículo que fue declarado constitucional por los cargos de la demanda según sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2008 de abril de ese año. Magistrado ponente el doctor Marco Gerardo Monroy-Cava. En el marco de tal preámbulo nos podemos preguntar a manera de introducción al tema que hoy nos ocupa, ya que hago la misma aclaración que le hago a los conferencistas invitados, que haré una serie de preguntas, no tanto para que ellos los tengan que responder, sino para que queden como preguntas en la página web, de forma que si alguien después, cuando ya esté funcionando la cátedra en línea, pueda responder esas preguntas y se pueda certificar de esa cátedra. Ya estamos muy a puertas de eso. Entonces, en el marco de tal preámbulo nos podemos preguntar qué es en sí la UGPP, cuáles son sus funciones generales. ¿Era necesaria la creación en Colombia de la UGPP? ¿Cuáles son los requerimientos que puede emitir tal entidad? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles y qué tipo de sanciones puede imponer la UGPP? ¿Cuál es la naturaleza de dichas sanciones? ¿Qué recursos se pueden agotar ante los requerimientos de la entidad? ¿Cuáles los procedimientos? Una pregunta general: ¿ha sido efectiva la UGPP? ¿Requiere de ajustes la entidad, o los mecanismos, o los requerimientos, o las sanciones? ¿Y cuáles son las principales recomendaciones en relación con la función de tal entidad? Obviamente no responderemos a las preguntas aquí, pero sí tendremos una conferencia muy interesante sobre el tema con la doctora Irma Munera Sierra. Ella está estudiando la maestría en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, es especialista en Derecho Tributario en la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Revisoría Fiscal de la Universidad de Medellín, es abogada y contadora de tal entidad de la Universidad de Medellín, es asesora empresarial en Derecho Laboral y de Seguridad Social, es asesora en UGPP a personas jurídicas y naturales, es asesora tributaria, es revisora fiscal y es propietaria de la firma IM Consultoría SAS. Doctora Irma, a usted muchas gracias por su tiempo, por su colaboración, por su apoyo. Tenemos una persona muy experta en el tema, quizás diría yo, de las personas que más saben del tema en forma integral hoy en día. Entonces, por ello, muchas gracias por prestarnos su tiempo y su conocimiento. Antes de que ella venga, les recuerdo que la próxima cátedra será en abril 6, jueves, creo que un día antes de Semana Santa, si no estoy mal, o esta semana. Tenemos aquí a nuestra expositora, la doctora Ligia Toya. Ella nos va a hablar en la cátedra del 6 de un tema absolutamente importante, sensible, de valoración de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Pero para los que vienen hoy por primera vez, todas estas cátedras de este año, la idea es que sean muy prácticas, que no es el discurso general del tema, sino ejemplos de cómo se realiza, por ejemplo, una evaluación de ese tipo o una calificación. Y luego tendremos, adelanto, para mayo 11, jueves mayo 11, una cátedra que se va a llamar Liquidación de Pensiones y Devolución de Saldos en el RAIS. Entonces va a venir también un experto de RAIS, muy experto en el tema, y nos va a mostrar cómo se liquida con todos los parámetros del RAIS una pensión y obviamente una devolución de saldos. Entonces, están todos cordialmente bienvenidos. Doctora, muchas gracias a ustedes, muy amables por estar con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas tardes. El doctor Damián, muchas gracias por la invitación, a ustedes por la asistencia. Desde el año pasado él tenía la intención de hacerle este regalo a la comunidad, pero pienso que enhorabuena llegó. En tema de UGPP nadie tiene la verdad absoluta, es un tema muy nuevo y todos los días tiene reglamentación. Pero de todas maneras, con mucho cariño, yo quiero compartirles el conocimiento que he obtenido del tema durante estos 3 años y medio. Bueno,
En diciembre de aguinaldo, a muchas personas les llegó un requerimiento de la UGPP. Yo no sé si entre el público, ustedes, a algunos les llegó, pero de ninguna manera estoy pensando que son omisos e inexactos. Requerimientos tales como, que le adeudaba al sistema 56 millones de pesos de aportes a la seguridad social, sin detrimento de los intereses que se podrían generar con ocasión desde el momento en que debió haber declarado hasta el momento en que se realizó el pago efectivo del aporte. Además de que le adeudaba al sistema 96 millones de pesos por concepto de sanción por inexactitud. Entonces uno se preguntaría, ¿pero qué es eso? La respuesta tiene explicación. Algunas personas, la UGPP les hizo un requerimiento persuasivo donde las invitaba a que de manera voluntaria se afiliaran al sistema. Las personas hicieron caso omiso de ello. Manda un segundo requerimiento donde le dice, por favor, afíliese y cotice de manera voluntaria. Igual no hicieron nada, hicieron caso omiso al requerimiento, es un requerimiento persuasivo. En el último requerimiento le decía, afíliese de manera voluntaria para evitarse una fiscalización. Las personas igualmente hicieron caso omiso al tema. Seguidamente llega entonces un requerimiento de información. El requerimiento de información, la UGPP le dice, por favor envíeme una relación de sus ingresos, costos y gastos soportados con las facturas que generan el costo, el gasto y el ingreso. Y además me aporta las planillas pila con las cuales pagó al sistema. Las personas que hicieron lo guardaron en un cajoncito, hicieron caso omiso al tema. Entonces la UGPP que dice, listo, le voy a mandar un requerimiento nuevamente donde yo determino cuál es tu ingreso base de cotización. Y con base en la declaración de renta, mira que tiene 360 millones de ingresos, presume que dividido 12 meses tiene 30 millones de ingreso mensual, de donde entonces su ingreso base de cotización sería sobre ese monto 15.400.000 pesos, o sea, el ingreso 30 millones por el 40 va por encima del tope máximo, entonces tiene un ingreso base de cotización de 15.400.000 pesos, así lo determinó. Y la correspondiente sanción, de ahí es donde aparece este requerimiento. ¿Por qué empiezo contándoles esto? Pues para que de una manera responsable empecemos a hacerle caso a los requerimientos de la UGPP. Un requerimiento de la UGPP yo pienso que no se puede colocar en un cajoncito porque puede estar en juego su patrimonio. La UGPP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, es la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales respecto de los omisos e inexactos. Entonces uno se pregunta por qué hubo que crearse la UGPP, una entidad que fiscalizara. La UGPP, además de las intenciones de Colombia de pertenecer a la OCDE, pues donde le dice, mire, Colombia ha mejorado en todo este aspecto parafiscal, todavía le falta. Entonces es necesario seguir haciendo un seguimiento a los aportes. Pero además de ello, hay razones culturales y estructurales. Veamos algunos titulares que nos ayudan a ilustrar. Tengo la voz un poquito afectada. Los colombianos no pagan seguridad social porque no se imaginan viejos. Por ese motivo, la probabilidad de evadir ese pago aumenta en un 17%. Por evasión, Seguridad Social dejó de percibir 9.7 billones de pesos. El mayor problema están algunos independientes que no aportan ni a salud ni a pensión. Estudios han demostrado que el 85% de los adultos mayores no tendrán pensión en el 2050. Trabajadores colombianos cotizan apenas 15 de los 25 años requeridos como mínimo para pensionarse. ¿Por qué no se pensionan las mujeres colombianas? Según el DANE, es que muchas son trabajadoras independientes, amas de casa o empleadas domésticas que en su mayoría no cotizan a pensión. En la mira del gobierno hay 54.000 empresas por evasión de parafiscales. El primer estudio sobre esta situación arrojó una tasa de evasión del 26.8%, que representa 14.6% de millones de pesos en el año 2012. La consigna entonces es formalizarse. Es una invitación a los empresarios o personas independientes
omisas o inexactas a que comiencen a organizar su situación con el propósito de evitarse una fiscalización de la UGPP. La UGPP fue creada por disposición del artículo 156 de la Ley 1151 del 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Se crea como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y domicilio en la ciudad de Bogotá. La UGPP tiene entre sus funciones generales el reconocimiento de las pensiones y, para el tema que nos ocupa, efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Y para ello, ella podría verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación, solicitar explicaciones sobre las inconsistencias, ordenar a los aportantes, cuando estén obligados a llevar contabilidad, la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, particularmente lo relacionado con nómina. Afiliar transitoriamente a la administradora pública respectiva a los evasores omisos que no hayan atendido la instrucción de afiliarse voluntariamente. Para ello, dentro de sus funciones específicas, podrá realizar cruces de información con la autoridad tributaria, las instituciones financieras y otras entidades que administren información para poder verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes parafiscales. Puede adelantar acciones de cobro de los omisos e inexactos y los cobros de la mora en aquellos casos que lo considere conveniente de manera directa y de forma preferente. Puede iniciar las acciones sancionatorias con la notificación del requerimiento de información o del pliego de cargos dentro de los 5 años siguientes a partir de la fecha en que el obligado debió haber declarado y no declaró o declaró de forma incompleta. Puede adelantar acciones de cobro de los omisos, el cobro persuasivo del que les hablaba ahorita. Continuamente recibimos requerimientos de la UGPP donde le dice, por favor, afíliese, cotice directamente, o ahorita en estos días veía uno que le decía, usted está afiliando, está cotizando a una agrupadora que no está avalada, por favor, afíliese y aporte correctamente. Puede adelantar las labores de determinación y cobro en los casos de omisos. Entonces, ¿qué es un sistema de protección social? Porque todo el tiempo decimos de los aportes al sistema de la protección social. Es el conjunto de políticas públicas destinadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, la pensión y el trabajo. Los subsistemas de la protección social o de la seguridad social bajo la fiscalización de la UGPP son estos. Entonces tenemos el sistema de seguridad social integral con 3 subsistemas: salud, pensión y riesgos, y el subsistema parafiscal con los sistemas SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cajas de compensación. Un procedimiento de la UGPP tiene 4 componentes. Un componente tributario, un componente de derecho laboral y seguridad social, todo lo que tiene que ver con el régimen de salarios, un componente de seguridad social, lo que tiene que ver con los aportes parafiscales, y un componente de derecho administrativo. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿Por qué hablamos de un componente tributario? Los aportes a la seguridad social son una categoría de los tributos. Son una contribución parafiscal, es decir, es un impuesto corporativo para asegurar el financiamiento de las entidades con el carácter de colectividades. De ahí que las controversias que se susciten con respecto a las actuaciones administrativas expedidas por la UGPP se continuarán tramitando ante la jurisdicción contencioso administrativa, así lo determina el artículo 313 de la Ley 1819 del 2016, nueva reforma tributaria. Los procesos de fiscalización, ¿cómo se llevan a cabo? Un proceso de fiscalización de la UGPP comienza con una notificación. La notificación puede ser
personal, por correo certificado, por aviso o electrónica. La de correo certificado es muy importante tener en cuenta que la notificación llega a la dirección registrada en el RUT. De ahí la importancia de que el RUT esté actualizado. Muchos requerimientos, muchas notificaciones llegaban a las empresas, pero la dirección no estaba actualizada, entonces constantemente se devolvía, y a usted como persona natural también le puede estar llegando, y en caso de que esa comunicación sea devuelta por ese correo certificado, podrá notificarse por aviso en el sitio web de la UGPP todas las que sean devueltas. Entonces usted podría estar perfectamente notificado en el sitio web de la UGPP. Y la notificación electrónica al correo suministrado por el aportante. Yo en las compañías me encuentro que autorizan notificación electrónica y nadie le hace seguimiento. Entonces, cuando menos piensan, han pasado 8 meses, una liquidación oficial de la UGPP. ¿Qué pasó? Había llegado una notificación hacía 6, 7, 8 meses y nadie se había dado cuenta en la compañía. O cuando ya se dan cuenta, ya ha pasado el término para contestar. Luego, entonces, de esta notificación, el procedimiento tiene varias etapas. 1, la primera etapa, un requerimiento de información. Se hace a partir de los 5 años siguientes, a partir de la fecha en que el aportante debió haber declarado o declaró. Allí se suministra la información contable, planillas pila, nómina, contratos laborales, contratos de aprendices, resoluciones de pensionados, entre otros. Toda la información que la UGPP requiera. Esta información debe ser oportuna, completa y con las especificaciones técnicas. Me explico. Ellos mandan un formato donde uno debe llenar ese formato que le enviaron, no el que uno quiere. Entonces, si usted no lo llena en ese formato, no cumplió las especificaciones técnicas. Oportuna, dentro del término que él estableció. Y completa, porque si usted la manda dentro del término, pero la manda incompleta, es como si no lo hubiese mandado. Entonces sigue corriendo la sanción de extemporaneidad. Entonces debe ser oportuna, completa, con las especificaciones técnicas. Es un mero acto de impulsión. ¿Qué significa? Que no tiene término para responderse. Entonces la UGPP le pide esa información, incluso le puede pedir aclaraciones o que le envíe más información porque no coincide la información de nómina, de pila y de la contabilidad. Entonces, cuando hay inconsistencia en esa información, ella le dice, venga, acláreme qué es esto, y hay diferencias, por favor, concílieme porque esto no coincide. Entonces, dentro de ese término de impulsión, ella podrá pedirle eso. Segunda etapa, una vez ella responda, que ya sabemos que no tiene término. El año pasado yo recibí un requerimiento donde había una sanción de 100 millones de pesos, porque la UGPP desde el 2014 habían mandado la información, solamente el año pasado. La UGPP pues la estaba seguro revisando, pero estaba incompleta y le llegó una sanción de 100 millones de pesos a 2 compañías que yo conozco personalmente, con sanciones de 100 millones de pesos porque no llegó la información completa. A partir de ese momento, ya llega entonces el requerimiento para declarar o corregir. El obligado tiene 3 meses para dar respuesta. O acepta la propuesta del valor propuesto por la UGPP o manifiesta los motivos de inconformidad, aporta las pruebas y continúa el proceso. La UGPP tiene un término de 6 meses para responder ese requerimiento y le llega una liquidación oficial o resolución sanción. En ella también el aportante tiene derecho a aceptar el valor propuesto por la UGPP o a manifestar los motivos de inconformidad. Y puede instaurar un recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a partir de la entrega de esa liquidación oficial. Dentro de ese término, procede el recurso. Ya la UGPP tiene un término de hasta 1 año para resolver el recurso y expide una liquidación oficial, con lo cual el procedimiento se pone fin a la vía gubernativa. El recurso de reconsideración puede ser admitido o inadmitido y también entonces tiene derecho de defensa, puede proponer otro recurso de reposición. Terminada la vía gubernativa, el aportante tiene 4 meses para que instaure una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el contencioso administrativo. ¿Por qué es importante agotar
el procedimiento administrativo parafiscal, porque le permite al aportante aclarar conceptos. Porque muchas veces le dice, mire, usted no cotizó por esta persona y resulta que sí se cotizó, o que no se había desafiliado, no se marcó la novedad de retiro, o la persona ya había reunido la calidad de pensionado. Entonces allí se aclaran las situaciones concretas particulares. Hace posible la demanda de las liquidaciones oficiales ante la jurisdicción contencioso administrativa y es un requisito indispensable para poder acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, haber agotado en debida forma este procedimiento parafiscal. Una vez a los recursos, tenemos el recurso de reconsideración, procede contra las liquidaciones oficiales y las resoluciones sancionatorias. El recurso de reposición procede en los casos en que se niegue el recurso de reconsideración dentro de los 10 días siguientes a su notificación, salvo que lo haya presentado extemporáneamente, que ya esa causal no la puede subsanar. Y la revocatoria directa procede si no se interpuso el recurso de reconsideración o cuando interpuesto hubiese sido negado, y tiene unas causales concretas que están expresas en la Ley 1437. Agotada la vía gubernativa, el aportante puede ejercer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a través de apoderado dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del acto que queda en firme de la liquidación oficial. Entonces tiene un término de 4 meses a partir de la notificación de esa liquidación para instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el contencioso administrativo. Después de allí, ya hay una liquidación oficial, se puede iniciar un cobro persuasivo. El cobro persuasivo es que le dice, bueno, ya tengo una liquidación oficial, señor aportante, por favor, pague, ya tiene unas obligaciones. Lo debe hacer de manera voluntaria, tiene hasta 90 días calendario para hacerlo. Si el aportante no lo hace de manera voluntaria, entonces viene el cobro coactivo. Este tipo de proceso puede ser llevado hasta el remate de los bienes del aportante. En el cobro coactivo, la entidad hace efectiva el pago de sus obligaciones sin necesidad de tener que precederse de un proceso judicial. Las sanciones. La UGPP tiene varias sanciones. Hay sanción de omisión, de renuencia y de inexactitud. Veamos cada una. Antes de la Ley 1819, que es la nueva reforma tributaria, las sanciones estaban, la de omisión, o sea, por no haberme afiliado, estaban dadas según el número de trabajadores. Por ejemplo, para los independientes estábamos catalogados como si tuviésemos entre 61 y 90 empleados. La sanción estaba equiparada. Ahorita, con la Ley 1819, nueva reforma tributaria, la sanción por omisión está representada en un 5% del valor omitido por cada fracción o mes de retardo. Este porcentaje no podrá exceder el 100% del valor del aporte a cargo. Vamos a mirarlo de manera numérica, que yo pienso que se entiende más. Este es un caso real de una persona que no se afilió después de que la UGPP le había requerido que se afiliara. Cuando el valor de la omisión, yo creo que es una pensionada, el valor de la omisión, por ejemplo, para el mes de enero era de 1.203.400 pesos. Demoró en pagarle al sistema 34 meses, o sea, todo 14, todo el 15, van 24 y pagó en octubre del 2016. Entonces tenemos 34 meses para el mes de enero y de ahí en forma decreciente. Por un porcentaje del 5%. Este 5% lo coloqué con la nueva tasa, con la Ley 1819, porque antes de la ley era del 6%. Para un total, por ejemplo, para el mes de enero, de 2.045.000 pesos de la sanción y acumula. Sin embargo, dice que esa sanción, para este caso, si el obligado paga dentro del término que la UGPP le da para responder, o sea, dentro de los 3 meses, sin embargo, ya tiene la ley muestra 4 meses, la sanción la puede reducir no puede superar el 100% del valor de la omisión. En este caso, si lo contestamos dentro del término de los primeros 4 meses,
estaría superando, entonces yo la llevaría hasta el 100%. Pero si esta persona pagó, digamos que dentro de los 8 primeros meses, entonces no puede superar el 200% de la sanción, de la omisión. Hay sanción por inexactitud. ¿Cuál es esa? La sanción por inexactitud es porque hay diferencias entre lo que pagué y lo que debía haber pagado correctamente. Hay dos tipos de valores, 35% y 60%. 35% cuando el aportante declara y paga dentro del término que la UGPP le da para responder, o sea, dentro del requerimiento para responder, requerimiento de información, requerimiento para declarar o corregir. Si lo hace fuera de ese término, la sanción es del 60%. Veámoslo gráficamente. Mírenlo acá. Aquí tenemos las etapas. Si lo hago voluntariamente, antes de que la UGPP me requiera, no tiene sanción. Antes de la nueva ley, la sanción era del 5%. Ahorita, en este momento, con la nueva ley, la sanción es del 0% si lo haces voluntariamente. Luego, en la segunda etapa, que es el requerimiento para declarar o corregir, y en el término de respuesta, si lo hago dentro de esta etapa, la sanción es del 35%. Pero si usted considera que no, que la UGPP está equivocada, no acepta el valor propuesto, continúa su defensa y entonces cuando le llegue la liquidación oficial, ya la sanción es del 60% de la inexactitud. Salvo que en el recurso de reconsideración usted logre defender su propuesta y la UGPP la acepte, pues caería al 35%, lo contrario queda en 60%. Ya se va todo el término en 60% con la liquidación oficial. Y las sanciones, también hay sanciones en VT. La VT es la unidad de valor tributario con las que tributariamente determinamos el monto de las sanciones, de los ingresos, de los obligados a declarar. Esta es una sanción que hay que ponerle cuidado. Dice, sanción por renuencia o por omisión, por extemporaneidad. Esta fue antes de la ley 1819, que eran 5 VTs diarias por cada día de retardo en entrega de la información. Esta es de la vida real. Una aportante entregó la información con 15 días de retardo. Como eran 5 VTs por cada día de retardo, las VTs en el 2014 eran de 137.425 pesos, de donde la empresa debió cancelar una sanción por renuencia, o sea, por haber mandado la información de manera incompleta, porque darla incompleta es como si no lo hubiese mandado, y tuvo que pagar una sanción de 2.061.375 pesos. Hoy, con la ley 1819, la sanción por renuencia, la resalté en rojo porque esto hay que entenderlo, sanción por renuncia, la información suministrada por los aportantes de forma inexacta, incompleta o fuera del plazo establecido, los hará acreedores de una sanción hasta de 15.000 VTs, equivalentes a 477.885.000 pesos para el año grabable 2017. Veámoslo en un cuadro. Mírenlo acá. Si usted no entrega la información, y aplica para personas naturales y jurídicas, si usted no entrega la información dentro del primer mes, tiene una sanción hasta de 30 VTs. 950.000 pesos, pues todavía aguanta, ¿cierto? Que es 1.000.000. Pensemos que aguanta. Hasta el cuarto mes, 450 VTs. Ya vamos en 14 millones de pesos. En el mes 8, 3.150 VTs, 98 millones de pesos. Hasta una omisión de 12 meses, que equivaldría a 15.000 VTs, que ya miramos, 477 millones de pesos. Entonces yo pienso que hay que ser muy responsable con los requerimientos, ¿cierto? Y con la forma como se entregan. Tampoco se le puede entregar a una niña auxiliar que no tiene mucha formación, a una niña de nómina que entregue y conteste un requerimiento de UGPP. Beneficios tributarios.
Tributario es algo duro, pero yo quise, entonces, pues además algunos llegan con la intención de aprender una cosita, hay unos beneficios tributarios con la ley 18 y 19, y contempla la terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos de determinación de obligaciones. ¿Qué significa? Que puede usted acudir ante la entidad y terminar por mutuo acuerdo un proceso siempre y cuando usted haya entregado la información completa en debida forma y haya pagado los aportes y la sanción correspondiente. ¿En qué radica el beneficio? Ese es, yo acepto el valor propuesto de la UGPP. A cambio, la sanción se me reduce en un 80%, pero tengo que aceptar el valor propuesto. Entonces una persona dice, bueno, sería como darme vencido, ¿cierto? Pero ahí queda la propuesta. Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos sancionatorios con no envío de información. Entonces, ¿qué tengo que hacerla? Mandarla oportunamente, completa y hacer los aportes. Conciliación en los procesos judiciales, ahí queda planteada. Reducción de intereses moratorios. Los puede reducir al 10%, al 10, al 20 o al 30, dependiendo de la etapa donde se responda. Enseguida lo vemos en un gráfico. Y reducción de sanción por no envío de información. La reducción de los intereses moratorios fue también lo que les expliqué ahorita, que pasaron del 6 al 5 y del 12 al 10. Y la reducción de la sanción por no envío de información al 10, al 20 y al 30. Mirenlo en un gráfico. Entonces tenemos acá, se les sirve de estudio a ustedes, por no declarar. O sea, por la omisión, la sanción es del 5% del valor omitido por mes o fracción de mes, sin que supere el 100% siempre y cuando la haya realizado dentro del término establecido por la UGPP. De reducción al 10% si la hace por fuera del término de la UGPP, pero el límite es hasta el 200%. La sanción por inexactitud no tiene límite, pero es que no hay límite porque es que dependiendo del valor que usted adeude, es la sanción del 35 o el 60, pero no tiene límite. Y por no suministro de información, aquí es donde está el mayor beneficio, tenemos hasta 15.000, pero usted, dependiendo del momento donde la pague, la sanción se podrá reducir al 10%, al 20% o al 30%. ¿Qué debo de haber hecho? Debo de haber respondido el requerimiento de forma completa, haber aportado las pruebas, que para el caso no independiente serían las facturas que le generaron el ingreso, las facturas que le generaron el costo y el gasto, debidamente soportadas y con los requisitos del estatuto tributario, y debió haber pagado los aportes y también debió haber pagado la sanción reducida. Entonces ya hace la petición de quererse adherir al beneficio tributario. Terminación del proceso por mutuo acuerdo. Y esas serían para las agrupadoras, ahí la dejo planteada, una sanción de hasta 15.000 VTs por afiliar sin estar autorizadas. Como ya vimos, el procedimiento tiene 4 componentes. Terminé el procedimiento para fiscal. Vámonos por la parte del derecho laboral. Si bien es cierto que tiene un procedimiento tributario, toda la parte sustantiva es de derecho laboral y de seguridad social. Vamos a mirar. La UGPP toma como premisa el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, donde salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, cualquiera sea su denominación. Y entran a formar parte de él las primas, los sobresueldos, las bonificaciones habituales, el valor del trabajo suplementario de horas extras, el valor del días de trabajo, de descanso obligatorio y porcentajes sobre ventas y comisiones. Todo eso es un concepto salarial, o sea, se toma el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 128. Nos habla de los pagos no constitutivos de salario. Aquí hay que prestarle atención a esta parte. No constituye salario, lo voy a leer, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. La participación de utilidades, los excedentes y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio,
ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de los títulos 8 y 9, como primas, cesantías, pensiones, licencias. Tampoco constituye salario los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituye salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, la habitación o el vestuario, las primas extralegales de vacaciones o servicios de Navidad. Este artículo, si uno lo lee así, dice, no es salarial, pero hay que leerlo articulado con el artículo 130 de la Ley 1393 del 2010, que dice, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán superar el 40% del total de la remuneración. ¿Qué significa? Que independientemente que el Código Sustantivo del Trabajo diga que no forma parte de la base para aportar las prestaciones sociales, que en el derecho tributario pueda ser un pago exento o excluido y que desde la parafiscalidad no aporte a los parafiscales para efectos de la seguridad social, todo lo que supere el 40% deberá aportar a la seguridad social. Ahorita lo miramos como numéricamente. Avanzo en otro artículo. El artículo 129 me habla del trabajo en especie y dice que constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo estipulación prevista en el artículo 128, es decir, que salvo que lo hubiésemos estipulado como un pago no salarial. Si no lo estipula previamente como un pago no salarial, corre la suerte de salario. Y los viáticos contemplados en el artículo 130. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no lo que tenga como por finalidad proporcionar los medios de transporte y los gastos de representación, donde los gastos de representación y los medios de transporte la ley de manera concreta y directa los considera no salariales. Y la parte, los consideran no salariales. El alojamiento y la manutención serían salarial, salvo que lo estipule previamente que no es salario. Lo que significa también que deben ser sometidos a la regla del 60-40. Todos los pagos no salariales se someten a la regla del 60-40. Formas de libertad y estipulación. Nos habla el artículo 132 que el empleador y el trabajador pueden pactar o convenir el salario en sus diversas modalidades, por obra, a destajo, etc. En este caso concreto se pacta lo que es el salario integral cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos mensuales. Para el caso, el ingreso base de cotización es sobre el 70%, dado que el 30% es el factor prestacional. De donde, una vez hecho el análisis de todos los pagos, tengo que tener claro cuáles son los pagos salariales y los pagos no salariales. Los pagos no salariales que no tengan el pacto expreso pueden correr la suerte de pagos salariales. De ahí la importancia del pacto de salarización. Y también pagos, por ejemplo, el auxilio de matrimonio, si lo hacen por mera liberalidad, ocasionalidad, yo eso lo saqué de toda la creatividad de las empresas. Entonces, un auxilio de matrimonio puede ser un pago ocasional, ¿cierto? Por mera liberalidad, puede ser que no lo tenga pactado, salvo pues que esa persona se case constantemente. O sea, sería una persona que el matrimonio lo tenga claro que un anillo es para toda la vida, ¿cierto? De lo contrario, ahí no habría ocasionalidad. Sería como recomendación importante que al momento de pagarlo quedara escrito pues, que fue un pago por mera liberalidad y ocasional. La prima antigüedad tampoco la tengo por qué pactar. Alguien que lleva 30 años en una compañía, el empleador dice, bueno, este señor lleva 30 años en la compañía, se va a ir, le voy a dar 20 millones de pesos. Pues de hecho uno lo ve en las compañías. Eso es un pago por mera liberalidad, ocasional, tenerlo pactado, pero lo dejaría escrito sobre todo para procesos de auditoría futuros, porque uno luego no sabría qué fue lo que pasó allí. La prima extralegal de Navidad tiene que estar pactada, los bonos de educación deben estar pactados porque de lo contrario corren la suerte de salario.
¿Cómo aplico el artículo 30? Entonces, tomo todos los pagos salariales, imaginemos 1 millón de pesos, los pagos no salariales, por eso los clasifico, el total de la remuneración es 1.800.000, aplico la regla del 40, al total recibido me da 720, como pagos no salariales pagué 800, de donde tengo un exceso de 80.000. Conclusión, debo pagar a la Seguridad Social sobre 1.080.000. En este cuadro, los cuadros le permiten a uno como entender un poquito más. Vemos, por ejemplo, que las prestaciones sociales no forman parte de la base, a pesar que el acuerdo lo dice, está en estudio, sale de consulta. Las herramientas de trabajo y los gastos de representación. Si este gasto está en cabeza de la compañía, por ejemplo, compraron 5 computadores, esa sería una herramienta de trabajo para los ingenieros. Si la compañía los compra como gasto de la compañía, en nombre de la compañía, pues no corre la suerte de gasto de la empresa, pero si los compra y los radica en cabeza de cada uno de los trabajadores, o sea, los colocan en la cédula, cada trabajador corre la suerte de salario, hay que dejarlo pactado entonces que no es salarial, porque si no, constituye un salario en especie, y eso lo encontramos mucho en las compañías, que les entregan el computador, son herramientas de trabajo, sí, pero mira la forma en que se entrega. Entonces, si están en cabeza de la compañía, son gastos de la compañía. Si los hacen en cabeza del trabajador, son pagos salariales en especie. Y ya entonces hago la sumatoria de los pagos no laborales y los pagos salariales para determinar la base del 60-40. Los aportes voluntarios a pensiones. Ese lo quise traer porque igual una compañía teníamos un proceso de fiscalización aquí por donde más. Los aportes voluntarios, si bien desde la norma tributaria son exentos, es claro que el artículo 4 del decreto 2513 del 87 estableció de manera expresa que los aportes realizados por las entidades patrocinadoras a estos fondos no constituyen salario. De igual manera, el artículo 3 del artículo 169 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero reitera lo dispuesto en el decreto 2513 y consideran que no son salariales los aportes de la entidad patrocinadora, no constituye salario y no se tomarán en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, pues son también pagos no salariales. Como es un pago no salarial, hay que someterlo a la regla del 60-40. También en esto hay que analizarlo, porque entonces las empresas lo miran siempre como el lado tributario. Es un pago exento y lo dejan allí como para todos los sistemas, pero para el sistema de la Seguridad Social es un pago no salarial, y como es un pago no salarial, hay que someterlo a la regla del 60-40. También hay que tener en cuenta la condición del beneficiario, porque el beneficiario puede estar o no sometido a condición. Me explico, o sea, sometido a condición que le entregamos el aporte cuando se pensione y el otro pues en el momento que lo recibe. La regla del 60-40 se le debe realizar en el momento que lo recibe y el pensionado en el momento que recibe la pensión. O si estaba sujeto a condición y la persona lo retira, en el momento que lo retira hay que hacerle la curación del 60-40. El acuerdo 1035 del 2015, pues entonces está en sala de consulta, concretamente con lo referente a lo que dice que las prestaciones sociales formarán parte de la base para calcular el 60-40 y que entonces está en sala de consulta esta parte. Ahí la tenemos, esperemos pues que no sea muy favorable porque entonces estaríamos como en retroceso en la parte laboral. Vamos para la otra etapa, para la parte de la seguridad social. Esto está muy lindo. La seguridad social es la sombrilla que protege a los trabajadores incluso cuando trabajan sin lluvia. Eso me pareció muy hermoso. Bueno, el hecho generador. El hecho generador es un término tributario, pero como ya hablamos, estamos hablando de un tributo. El hecho generador es aquel presupuesto que denota que usted tiene capacidad de pago y por lo tanto se hace beneficiario a pagar un impuesto. ¿Listo? Entonces, este concepto hace referencia a la situación de hecho que es indicadora de una capacidad económica y que la ley establece de manera abstracta como una situación susceptible de generar la obligación tributaria. De suerte que si se realiza concretamente ese presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la correspondiente obligación tributaria. Como quien dice, yo declaro renta porque tengo ingresos, pero si no tuviese ingresos,
que cumplan el tope establecido por ley, pues no declaro renta. Entonces es eso, lo que denote capacidad económica que me obliga a que tenga que pagar un tributo. El hecho generador en pensiones. El artículo 15 de la Ley 100 de 1993 dice que de manera obligatoria deberán afiliarse a una pensiones todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Tiene un contrato de trabajo, ya recibió salario, pues tiene la obligación de aportar a pensiones. O como servidores públicos. Asimismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de los subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional de acuerdo con las disposiciones presupuestales. El hecho generador en salud. El artículo 156 y 157 de la Ley 100 establece que todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el sistema de seguridad social. Unos lo harán bajo la condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como partícipes vinculados. Acá, el artículo 157 dice que los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través del contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Aquí tenemos los independientes, ahorita hacemos un pequeño capitulito de los independientes, pero siempre se los estoy mencionando para que ustedes se vayan ilustrando. Y los afiliados al sistema mediante el régimen subsidiado será la población más pobre y vulnerable que no tiene capacidad para cubrir el monto total de la cotización. El hecho generador en riesgos es el aprovechamiento efectivo por parte del empleador de una fuerza de trabajo de la que se sirve y que con la ocasión de ella se puede generar una contingencia. Está dispuesto en el decreto 1295 de 1994. El hecho generador en parafiscales es la suscripción de un contrato. Aquí la normatividad está muy estipulado en la Ley 21 de 1982. El ingreso base de cotización para salud y pensiones. La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo como servidores públicos afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social y Salud será la misma contemplada para el Sistema General de Pensiones, que es la contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, lo que vimos ahorita, los salarios más lo que supere el tope de 60-40. El ingreso base de cotización en riesgos es el mismo para salud y pensiones. El ingreso base de cotización en vacaciones y la incapacidad se tomará como base el valor de la incapacidad o de la licencia de maternidad según el caso. Como las vacaciones no son, es un descanso remunerado, entonces el ingreso base de cotización, el salario sobre el cual se aportará, será el último salario antes de que la persona ingrese a disfrutar de las vacaciones, porque como se cotiza sobre el salario, sobre las vacaciones o sobre la incapacidad. El ingreso base de cotización en parafiscales. El artículo 17 de la Ley 21 de 1982 dice que estos aportes se calcularán y pagarán teniendo en cuenta la liquidación, el concepto de nómina, o sea, la nómina total. Y esto parte es bien importante y es donde la UGPP ha hecho más dinero. Ya ahorita está muy publicada, pero los primeros pagamos mucho por esto. Dice, también forma parte del ingreso base de cotización a los parafiscales lo que paga el empleador por concepto de vacaciones en cualquier momento, disfrutadas, compensadas o a la terminación del contrato. Deberán aportar a los parafiscales. Pactos de exclusión salarial. El artículo 17 de la Ley 344 del 96 establece de manera clara que los ingresos no salariales no aportan a los parafiscales. Sin embargo, tenemos aquí en este cuadrito, miramos que el pago por pagos no salariales no se aportan a los sistemas, pero recordemos el artículo 30 de la Ley 1393, sin detrimento de los otros fines para
fines de la seguridad social, los pagos no salariales no podrán superar el 40%. De donde supera, pagaría a salud, pensión y riesgos, más no a los parafiscales. Trabajadores independientes. Este es un titular que me encontré. Trabajadores independientes deben tener claro que la cotización en seguridad social y pensión parte del 40% de los ingresos. De lo contrario, la unidad de gestión pensional y parafiscales puede estarlo requiriendo y multando. Los rentistas de capital obligados a cotizar a la seguridad social en salud. Es de recordar que los rentistas de capital son aquellas personas naturales que obtienen sus ingresos como resultado de inversiones en acciones y o arrendamientos. Es decir, que si usted tiene la condición de rentista de capital, pero se encuentra afiliado como beneficiario de su cónyuge, de su compañero o compañera permanente, o de su hijo o su hija, en las administradoras de salud deberá tramitar su afiliación como cotizante independiente. Esto es uno de los mayores requerimientos de la UGPP, porque muchas personas con capacidad de pago aparecen en el sistema como beneficiarias y son muy rentistas de capital. Del tema, ya les dije que en eso nadie tiene la verdad absoluta. Cuando yo preparaba esto de los independientes, pensaba, este es el tema donde a veces tenemos un poquito de más encuentro, o yo tengo un poquito de más encuentro con algunos colegas de la misma área, pero para eso estamos en la academia, para aprender. Definición de independiente. El decreto 1409 de 1999, su artículo 16, literal C, compilado en el artículo 22111.3 del decreto único del sector salud, del decreto 780 del 2016, clasifica como trabajador independiente a aquel que no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador, mediante contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria. Se consideran como trabajadores independientes aquellos que, teniendo un vínculo laboral o legal y reglamentario, además de su salario, perciben ingresos como trabajadores independientes. Para los efectos del sistema de liquidación de aportes que establece la presente sección, se asimilarán a trabajadores independientes los grupos de población subsidiados dentro del régimen de pensiones. También la sentencia C578 del 2009 define al independiente como el trabajador independiente a toda persona natural que ejerce personal y directamente una profesión, un oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a contrato de trabajo, incluyendo la expresión, abro comillas, trabajadores independientes, cierro comillas, incluye a todas las personas económicamente activas, entre los que se encuentran los rentistas de capital. En otras palabras, todos. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador de la obligación de afiliarse a la seguridad social, aquí en salud está en el artículo 157 de la ley 100 y dice que deberán afiliarse en la salud, que allí no es la polémica, a los trabajadores independientes con capacidad de pago. Pero entonces uno se dice, ¿qué es capacidad de pago? También enseguida lo miramos. El artículo 26 del decreto 806 de 1998 señala que tendrán calidad de cotizantes al régimen contributivo las personas con capacidad de pago, tales como trabajadores independientes, rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales residentes del país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador. ¿Qué es entonces una presunción de ingresos? Porque entonces aquí cabe la presunción de ingresos. ¿Quién tiene capacidad de pago? La ley 1438 de 2011 crea el concepto de capacidad de pago y presume con capacidad de pago y en consecuencia están obligados a afiliarse al régimen contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente las personas naturales declarantes del impuesto de renta. O sea, si usted es declarante de impuesto de renta, se presume que tiene capacidad de pago. Igualmente, si es declarante de impuesto a las ventas, porque tiene que ser que presta un servicio, está con un régimen común o tiene un negocio. El declarante de impuesto de industria y comercio también es un comerciante, además de quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen ingreso
el ingreso establecido para pertenecer al régimen contributivo. Entonces todo, por eso hablamos del hecho generador. O sea, el hecho que denota que tienes capacidad económica y por lo tanto se genera la obligación de pagar el tributo. Obligación de afiliarse a pensión, o sea, el hecho generador. Pero entonces aquí lo coloqué así, pues para que quede de manera expresa. El artículo tercero del artículo de la ley 793 del 2003, que modifica el artículo 15 de la ley 100 de 1993, quedará así. Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones en forma obligatoria todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo como servidores públicos. Eso pues para recordarlo. Pero los independientes están aquí. Asimismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten y coma los trabajadores independientes. Los independientes con contrato de prestación de servicios estaba estipulado en el artículo 18 de la ley 1122, que establecía que el ingreso base de cotización era el 40% del valor mensualizado del contrato sin lugar a deducciones. Con la ley 1753 a mí aquí la ley me parece que coge todo el mundo de los independientes. La ley 1607 catalogó las categorías tributarias en trabajador independiente, trabajador por cuenta propia y rentistas de capital. Pues sí es bien cierto que terminó ahorita, con el 1 de marzo empezamos otras categorías tributarias, pero igual tenemos que conocerlas para los procesos de acá para atrás y ahorita pienso que quedaron de una manera más precisa para poder hacer estas deducciones. El artículo 135 dice que el ingreso base de cotización de los independientes, los trabajadores independientes por cuenta propia. Un independiente por cuenta propia lo tenía la ley establecido de manera clara, que era un comerciante al por menor, un comerciante al por mayor, el dueño de un restaurante, los ganaderos, los agricultores, los dueños de un gimnasio, entonces todas esas actividades mercantiles. Los dueños de actividades de transporte. En este momento hay mucho requerimiento del sector transporte porque ellos desarrollaban y desarrollan su actividad a título personal. Y los independientes con contrato diferente a la prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo. Yo siempre catalogué a los rentistas de capital en esta parte y los independientes con contrato diferente a la prestación del servicio, porque yo lo leía desde las categorías tributarias. Entonces miraba las tres categorías y los que me quedaban residualmente eran los rentistas, porque no estaban catalogados, porque ellos estaban allí en la categoría de independientes. Entonces ellos deberán cotizar, los que tengan ingresos mensuales superiores a un salario mínimo legal vigente, cotizará el mes vencido al sistema, eso apenas estaba operando desde estos días, sobre un ingreso base de cotización del mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor del IVA, según el régimen tributario que corresponda. Mira que ahí queda claramente como el régimen tributario. Para calcular la base mínima de cotización se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que genere los ingresos, siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 107, es decir, relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. En estos días un abogado me entrega un requerimiento y tenía deducciones, unos costos por unos arreglos locativos. Eso no tiene relación de causalidad. Además, él como trabajador independiente, prestador de servicios personales, no tiene derecho a deducción de ninguna. ¿Quiénes se pueden deducir? Las actividades específicas, por ejemplo, el ganadero, el agricultor, los comerciantes y otros que realizan actividades mercantiles. Es empleado pero también independiente, pilas con cometer este error. Seguir trabajando en una empresa, pero también contar con la opción de tener un negocio propio u otro trabajo indirecto puede ser una gran ventaja, pero si no hace los aportes como debe, se puede convertir en un gran dolor de cabeza. Significa que si usted es empleado, pero a la par tiene un negocio que le genera otros ingresos, debe aportar
como independiente por los otros ingresos. ¿Cómo lo ve la UGPP? En la declaración de renta aparece ingresos salariales, otros ingresos. Observa que por la parte de salarios pagó la seguridad social, más no aportó por los otros ingresos. El afiliado que perciba salario de 2 o más empleadores o ingresos como trabajador independiente. Los ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista en un mismo periodo de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario o ingreso devengado de cada uno de ellos. Y estas se acumularán para todos los efectos de estas sin exceder el tope legal. En este tema, cuando nosotros hacemos, como nos toca, cuando hacemos revisoría fiscal, pues tenemos que estar vigilantes de esto porque en materia tributaria la DIAN, si nos audita, nos desconoce los gastos cuando no aportamos los aportes a la seguridad social cuando pagamos el servicio a un independiente. Y de hecho, entonces, la compañía tiene que pagar, corregir la declaración y pagar la sanción, porque los aportes no los pagamos, pero sí tenemos que pagar la sanción tributaria y pagar el impuesto por ello. De ahí que seamos tan exigentes con esta parte. Nosotros no fiscalizamos, sino que hacemos, ¿cuál es el comentario en el mercado? No es que eso no acumula. Aquí queda claramente establecido que se acumulan los ingresos que obtengas por cada uno de tus clientes o de cada uno de los contratos que tengas. Pero nosotros no tenemos en las empresas función fiscalizadora. Lo que tenemos que hacer es que cuando me entregas la factura, tu aporte a la seguridad social corresponda al 40% de lo que yo te estoy pagando. Ya la UGPP se encargará como de esa auditoría, pero yo como empresa lo que debo auditar es que el aporte corresponda con lo que yo estoy pagando. Aquí es un ejercicio numérico. Y es de la vida real. Aunque esa persona fue requerida por la UGPP, cuando uno revisa por qué concepto, cuál es la fuente del ingreso, o sea, en el independiente hay que preguntarle cuál es la fuente de su ingreso, usted de dónde percibe el ingreso, me sea como honorarios, yo tengo un negocio, soy rentista de capital, de los intereses, entonces esa es la fuente del ingreso y entonces ya uno lo ubica en la categoría que corresponda. Esta persona recibió por concepto de intereses 4 millones de pesos. Los intereses no tienen deducción porque no hay ningún gasto que tenga relación de causalidad y necesidad para generar el ingreso desde lo tributario. Entonces, la base es sobre los 4 millones, 40% de 4, 1.600.000 pesos de ingreso base cotización. Para los dividendos tampoco, un dividendo que yo perciba, y la señora percibió 400 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, cuando percibo los 4, no hay ningún gasto que tenga relación de causalidad, el ingreso base cotización serían 160 millones de pesos y por arriendos, yo le puse apenas 6 millones de pesos, asumí que tenía un costo deducible de 1.200.000 porque pudo hacer el pagar el predial o unas mejoras locativas con un costo deducible de 1.200.000 porque ese sí tiene deducción de causalidad para un ingreso base cotización de 4.800.000, de donde sumo las bases y cotizo al sistema sobre ello, pero como la base supera los 25 salarios mínimos, cotizo sobre 25 salarios mínimos. Esta persona, si es pensionada, solamente cotizaría a salud, o si tiene la resolución de devolución de saldos o indemnización sustitutiva. De lo contrario, deberá cotizar a todos los sistemas hasta que se pensione. Porque los requerimientos de la UGPP dicen que si usted nunca se ha afiliado a la seguridad social, después de, las mujeres con 50 años y los hombres con 55 solamente aporta salud. Pero si en algún momento usted estuvo afiliado, deberá seguir cotizando a todos los sistemas hasta el momento de pensionarse. Aquí es la forma como se acumulan. Este es un ejercicio del abogado. Tenía ingresos en su declaración de renta de 109 millones por concepto de asesoría jurídica. Tenía por honorarios 132 millones, el abogado se ve como bien. Entonces, por asesoría jurídica no tiene costos y deducciones, se aporta sobre el 40%. Los honorarios tampoco tiene costos y deducciones, aporta sobre el 40% del total del ingreso. Y
unos intereses, como lo recibió en el mes de diciembre, acumulan en el mes que lo recibe. O sea, uno hace la depuración en el momento que recibe el pago. Y por una actividad mercantil, porque también tenía empresa, pero a la par hacía negocios a título personal de su actividad mercantil. En ese caso, sí podría, de los 10 millones de pesos mensual, hacer la detracción de los costos y gastos que le generó ese ingreso, como quien dice, el costo de las mercancías, los costos de administración, los salarios que paga el empleado, para un ingreso base de cotización de 2.225.000, y acumulan, de donde en el mes de enero esta persona debió haber aportado 9.390.000 pesos al sistema, y así mes a mes. Usted podrá decir, y eso es demasiado caro, o sea, la gente considera que es un costo demasiado elevado, y yo me encontré este artículo que le puede servir de solución. No lo recomiendo. Muchas personas, una SAS para no pagar seguridad social. Muchas personas independientes para no pagar seguridad social, que es obligatoria sobre el 40% de los honorarios mensuales que reciba, han optado por crear sociedades mercantiles. Pero al crear una persona jurídica se debe tener, y es muy importante, al darle vida a una persona jurídica, esta no se enferma, no se accidenta, no se pensiona, no se embaraza, entonces no se paga seguridad social. Al crear una persona jurídica se debe tener claro que por más pequeña que sea, esa sociedad mercantil debe llevar contabilidad obligatoria, tiene que pagar contador, tendrá que tributar sobre el total de sus ingresos, tener registro mercantil, pagar industria y comercio, reportar a la DIAN, entre otros. Muchas veces, por ahorrarse unos pesos en el tema de seguridad social, se da vida a una persona jurídica que cuesta mucho más o igual que cuesta. Pues ambos cuestan. De donde tenemos que concluir que en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. Por el dinero. Bueno, después de una tan interesante conferencia pasamos a 15 minutos de aportes, inquietudes, preguntas. Le rogamos sean muy concretos en las preguntas porque, como les decía al comienzo, estamos quedando en video para efectos de que los estudiantes y demás personas que no quieren venir o de otras regiones puedan entrar. Entonces, ser muy concreto en la pregunta o en la inquietud nos ayuda a que esto se vuelva más pedagógico y didáctico para estas personas. Entonces, abrimos el espacio. Doctora, ¿quiere que lo hagamos una ronda o de ahora va a contestar? No, vamos de ahora. ¿Sí? De ahora, listo. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Me esperan que yo vaya hasta allá porque hoy desgraciadamente no tenemos un micrófono. Entonces, de hablar en el micrófono para que quede el video, lo hagan concreto, que he grabado. Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Quién no se va a mano? Una preguntita para la doctora. Dos preguntitas. La primera, en este procedimiento se aplica el estatuto tributario. Las normas están establecidas, el procedimiento es del estatuto tributario, o sea, la sanción, los términos son del estatuto tributario, por eso el procedimiento es todo tributario. Y de la otra parte, sustantiva es de derecho laboral y seguridad social. Hay un tema que me preocupa, suponiendo un ejemplo. Si al cabo de 4 años a mí la UGP me hace una liquidación oficial, ¿cierto? Entonces yo voy a pagar, siempre eso sean por los 4 años, ¿qué va a pasar desde la óptica de pensiones? Porque supuestamente allí eran los aportes que van a quedar en mora. Porque pienso yo que una cosa es las sanciones por el lado de la UGP, pero otra cosa es las sanciones que se podría venir por el lado de la pensión, de los aportes que hice en forma extemporánea. ¿Será que, por ejemplo, con pensiones me valdrá esos aportes, sabiendo que son extemporáneos? Sí. Claro que sí, por pensiones se los tienen en cuenta porque eso justamente es lo que está haciendo, que el empresario que no pagó o que pagó en forma incorrecta le asegure a usted el pago de sus aportes para que usted se pueda pensionar, porque este tema
tiene que ver con la no posibilidad de muchas personas de pensionarse porque los empleadores no pagaron los aportes a la seguridad social. Y yo como independiente pensaría también que hay que pensar a futuros. Uno a veces tiene la fortuna de tener muy buenos recursos, pero puede caer también en bancarrota, y entonces por lo menos tienes una pensión que te dé una vida digna, porque yo no me imaginaría una vejez pues con escasos recursos. Sí, listo. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas por este lado, luego paso por allá. Por favor, no me hagan caminar mucho. Entonces vamos a hacer 3 preguntas y luego ya que tenemos uno, ¿quién nos hace la mano? 2 y 3. Buenas noches, doctor. Respecto de rentista de capital a asalariado, quisiera saber su concepto. Me explico, yo soy una persona asalariada, puede ser gerente, que muchas veces son asalariados y son accionistas de la sociedad. Y como accionista está recibiendo dividendos, puede tener unos apartamentos en renta. Sabemos que por ser pues, rentista está obligado a cotizar solo salud en conformidad con el decreto 806. Entonces, en ese caso se podría pensar en un IBC diferente para pensión, o también tendría que incluir esas rentas de dividendos y de arriendos para una cotización sobre el mismo IBC en salud y en pensión. Doctor, ¿de una vez? Porque es que sí. Bueno, de todas maneras recuerden que la doctora tiene unas asesorías. Mira, yo como trabajador independiente recibo mi salario, pero a la par yo tengo una empresa que recibe dividendos, y los dividendos los recibí en diciembre. En el mes de diciembre yo me debo afiliar como independiente, o sea, tengo mi categoría de empleado y me afilio como independiente. En el mes de diciembre, cuando recibo esos dividendos, debo determinar el nuevo ingreso a esa cotización como dividendos y aporto por aquí. Pero si paralelo a eso tengo 10 apartamentos, muy afortunado, le genera unas rentas, entonces mensualmente, además de su aporte a la seguridad social por salarios, debe hacer su ejercicio juicioso como independiente, donde tiene los ingresos por arrendamiento, hace las detracciones del mes, que incluso los rentistas hacen muy poco lo que tienen que hacer, pero lo puedes hacer, determinas tu ingreso de base de cotización y aportes al sistema. No, ahí es donde encontramos la posición, porque para mí los independientes son todo este universo. Y mira que en el artículo 15 de la ley 100 establece que como independientes todas aquellas personas deben aportar al sistema de pensiones. Entonces allí es donde yo encuentro una posición encontrada con algunos colegas, porque yo tengo un panorama amplio del trabajo independiente, no lo dejo solamente en el prestador de servicios, que lo dejan algunos. Además, la ley 1607 estableció unas categorías tributarias y allí están los rentistas de capital. Yo cojo ese universo amplio. Vamos a hacer las dos y luego que contesten. Entonces me devuelvo. A ver, doctora, yo tengo una inquietud, pues, que tiene también como punto de referencia a los rentistas de capital. Y parto del siguiente fundamento postulado. Obviamente estamos en medio de un tema tributario y hay un principio universal, diría yo: no puede haber tributo sin representación. Principio que está consagrado en la Carta Política en varios artículos, y cuando hay referencia a los parafiscales específicamente lo señala también: excepcionalmente el Congreso podrá establecer los parafiscales. Y señala igualmente que el método, el sistema debe ser definido claramente en la ley. Y pienso que este principio tiene una trascendencia tan grande que es que debe quedar muy claro quién debe ser el sujeto que debe hacer el aporte. En el caso de los rentistas de capital, en mi criterio no está consagrado en la ley. Usted menciona un decreto que ni siquiera es decreto con fuerza de ley, un decreto reglamentario que es el que utiliza la UGPP, lo cual refleja que realmente el Congreso de la República hasta ahora no ha querido incluir a ese sujeto como obligado a hacer los aportes a esta contribución, y eso ha generado muchas discusiones indiscutiblemente. O sea, ¿hasta dónde sí podemos aceptar que el rentista de capital legalmente esté allí involucrado, teniendo en cuenta además que uno de los proyectos de ley que hacía referencia a este tema, el Plan Nacional de Desarrollo, los incluía expresamente como proyecto, y el Congreso de la República quitó esa expresión claramente, seguramente porque la gran mayoría de congresistas son rentistas de capital?
Pero eso lo que demuestra es que el Congreso hasta ahora no ha tenido esa voluntad. O sea, hasta dónde realmente esa discusión puede seguir siendo válida como lo estoy planteando. Buenas noches, doctora Irma. En primer lugar, pues, la felicito por su exposición y quisiera preguntarle algo referido al tema de los contratistas y si nos pudiera aclarar si en el momento existe algún tipo de sanción para las empresas que no estén controlando el pago de la seguridad social de sus contratistas. Y lo otro, si usted conoce de pronto requerimientos que haya hecho la unidad respecto a este tema, refiriendo a las empresas contratantes porque no hay una debida verificación en torno a la afiliación y a la cotización de estos trabajadores independientes. Al doctor, la respuesta, pues mi posición, vuelvo y te argumento. Yo tengo una visión amplia de lo que es el concepto de independiente. Es allí entonces donde la norma dice que si yo debo cotizar a salud, pero si no, yo no puedo cotizar solamente a salud, si no he reunido los requisitos para poder pensionarme o haber recibido una resolución de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, de donde entonces la persona aportaría todos los sistemas. De todas maneras, yo sabía que este era el tema álgido de la conferencia. Hay posiciones encontradas, nadie tiene la verdad absoluta, vamos a seguir estudiando el tema, ya habrá reglamentación al respecto. No puedo imponer mi posición. La leo desde unas categorías tributarias de las que tengo conocimiento y por allí opino diferente. A la doctora Liliana, de la OGPP no hemos recibido requerimientos, pero es de la DIAN. La DIAN es la que finalmente, de la que recibimos las sanciones y si las hemos recibido. Cuando ella nos hace inspección tributaria, nos pide la relación de gastos y no sé cómo adivina y siempre pide los pagos a la seguridad social del que no aportó, ¿cierto? Entonces ella dice, por favor, le pago honorarios a la doctora Liliana, por tanto, entréguenme los aportes a la seguridad social. Y uno queda, ¿qué me está pidiendo? No sé de eso, sí sabemos, pero es como, entonces me dice, los aportes a la seguridad social, debió haberle pedido a la seguridad social para que se reduzca este gasto. Como no está listo, corrija su declaración de renta y me paga el impuesto por esto, porque usted debió haber exigido el pago. Entonces, desde lo tributario, desde la parte de la UGPP, no conozco requerimientos. Conozco requerimientos en este momento de los comerciantes. ¿Ya, doctora Liliana? Dos preguntas por allá y luego paso para usted. ¿Quién nos lo manda? Doctora, una persona con capacidad de pago, ¿cuál es la institución que está llamada a realizar el proceso para afiliarla al régimen contributivo versus que tiene capacidad de pago? Buenas noches, doctora. Mi inquietud es, teniendo en cuenta que eso es un impuesto, ¿se le aplicaría entonces igualmente la prescripción si yo como entidad sancionada a esos montos? Como hablamos de un impuesto, digámoslo así, ¿cierto? Entonces dice que quien tenga capacidad de pago deberá contribuir con el aporte y lo hace directamente desde el sistema de salud. Pero mi posición como tal, no has reunido los requisitos para pensionarte, deberás cotizar a los demás sistemas y la ley lo pide así. ¿Es claro para ti? ¿Quién lo pide? El sistema de seguridad social en salud dice que quien tenga capacidad de pago deberá aportar al sistema. Bueno, me afilió pues, a la EPS que yo di. Y ya si ha pasado el término, paga el aporte al FOSIGA. Si ya pues, te estás cotizando, digamos, por el 2014, que ya no vas a tener beneficio, debes hacer el aporte al FOSIGA, pero debes aportarte a la EPS que tú elijas. Porque no debes estar como en el régimen subsidiado, porque solamente allí podrá estar la población más pobre y vulnerable sin capacidad de pago. La prescripción. Es como tiene la prescripción de los impuestos de 5 años, por eso se te audita entre los 5 años siguientes al momento en que debiste haber declarado y pagado. No aplica la declaración en firme de las demás declaraciones tributarias, porque hay firmeza de las demás declaraciones tributarias y para este caso no aplica. Y vamos por este lado, si alguien tiene alguna pregunta o inquietud.
Doctora, un ciudadano que está sobre los 60 años y llega al fin de su carrera laboral, recibe un pago indemnizatorio, sabe que está a puertas de recibir su pensión, entonces se pasa al sistema como beneficiario en salud. Tiene 3 viviendas, una en la que vive él, otra en la que vive su mamá y otra en la que viven sus hijos. No recibe ninguna renta por esas 3 viviendas. Y de ese dinero que le entregan para cuando lo despidieron, hace una inversión y le llega el requerimiento de la UPP. Si no tiene ingresos, si pues, la capacidad de pago es comerse la plata que le dieron pues, de indemnización, hasta dónde está obligado y sobre qué base. ¿Alguna pregunta por aquí además para que hagamos una ronda de 2? Por allá. Buenas noches. Lo que pasa es que he recibido varios requerimientos, pero por no cotización a la Seguridad Social en el año 2014. Mi pregunta sería, como la UGPP, ¿qué facultad tiene hasta cuántos años atrás puede cobrar el no pago de la Seguridad Social? No sé si lo dijiste al principio porque llegué un poquito tarde, pero tengo pues como esa duda. Bien, la pregunta del señor que tiene 3 casas, recibió una indemnización y la UPP lo requirió, que tiene 62 años. Uno de los sistemas que reporta es el sistema financiero, entonces la UPP mira allí que tiene ingresos. De hecho, algunas personas en este momento lo requieren porque está recibiendo constantemente dineros en el banco de un arrendamiento o porque la hija se lo dio, entonces ella allí está denotando que tiene ingresos. Es desde donde sale esa información. Por tener las 3 casas no declararía renta, pensemos, más no por ese hecho está obligado a cotizar al sistema, pero los ingresos los está reportando el sistema financiero. De hecho, en estos días una señora me llamó que la UPP la estaba requiriendo. Yo le dije, ¿por qué? Que estaba en el sistema subsidiado. Le dije que de dónde venían sus ingresos. Me dijo que no, que declaraba renta porque tenía unas fincas. Y yo le dije, pero señora, usted debe estar en el régimen contributivo. Y me dijo que no, porque perdía los beneficios del sistema. Entonces es muy difícil. La pregunta, el sistema de la UPP te puede requerir los 5 años siguientes al momento en que debiste haber cotizado, también por ser una prescripción. Bien, damos paso a las últimas 2 preguntas porque hay que entregar el autor y terminamos. Buenas noches. Mi pregunta es respecto a los plazos que tiene la UGPP para dar respuesta cuando ya se están corriendo los términos. Es decir, la UGPP tiene 6 meses para la liquidación oficial. ¿Qué pasa si no hace entrega de esa resolución de sanción o la entrega posterior a esos 6 meses? ¿Se puede agregar la caducidad? Buenas noches. Si un juez de la República ordena en una sentencia que se debe reintegrar a una persona y pagarle los salarios dejados de percibir durante los últimos X años y que cotice a la Seguridad Social los años que no estuvo, podría la UGPP requerir por obligar a pagar ese tiempo, o podría por inexactitud o por extemporaneidad o cualquier otra situación en eso, o por omisión. Si tiene la sentencia judicial, el empleador deberá hacer los aportes correspondientes que dejó de pagar durante ese tiempo, digamos porque lo despidió sin justa causa. La UGPP te requerirá porque no lo afiliaste, fuiste omiso, o porque pagaste de manera incompleta lo que debiste haber pagado de debida forma. Bueno, así en términos de respuesta, la verdad es que yo observo que la UGPP
siempre ha respondido dentro de los términos. Yo no he mirado como esa parte de ellos, está en la vía gubernativa, no sé responderte como qué pasaría allí, pero yo veo que contesta dentro de los términos. En la primera etapa es un acto de mera impulsión donde no tiene término de respuesta. No sabría darte respuesta como la otra parte. Muy bien.